Ok, bienvenidas y bienvenidos a todos los que no pudieron estar en esta clase y comenzamos entonces con la clase de hoy que corresponde al grupo de planificación de los costos, que es muy similar a lo que vimos en lo que es tiempo. Hay algunas cosas distintas, pero en esencia prácticamente va en la misma línea. Primero comentar, ahí tenemos la agenda de presentación, una introducción como lo hemos visto en el resto de las otras clases. Solamente tiene tres grupitos que ahí aparecen, que los vamos a revisar uno, y con eso ya damos por término lo que es planificación de los costos. Lo primero que corresponde es planificar la gestión de los costos. Para eso es necesario tener el plan de gestión del proyecto, el acta constitución que ya debe estar aprobada, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Las herramientas que hoy día vamos a revisar son juicio experto, técnicas analíticas, que vamos a incluir un par de técnicas más. Las reuniones siempre van a estar disponibles para que se pueda avanzar en el proyecto. ¿Cuál es la salida de, de esta etapa? Es el plan de gestión de los costos. Aquí tenemos entonces, en esencia, ¿a qué se refiere? Se refiere a hacer aproximaciones de cuánto costarán los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Vamos a entregar entonces herramientas para poder definir cuánto cuesta cada actividad, porque generalmente es un lío cuando a uno le piden, bueno, ¿cuánto cobra usted? Primero tenemos que saber cuánto nos cuesta a nosotros, luego agregarle un margen y ahí tener el precio. Entonces, para eso hay que hacerlo. Si uno trabaja freelance, lo más conveniente es identificar cuáles son las actividades que voy a desarrollar. A cada una le asigno cierta cantidad de horas que yo estimo que me voy a demorar y después voy viendo cuáles son los insumos que van en cada una de esas actividades y a partir de eso finalmente determino cuál es el costo y a partir de eso yo puedo determinar un precio, que son cosas distintas, ¿sí? Precio y costo no son exactamente lo mismo. Supongo que ustedes ya saben la diferencia desde otras asignaturas, donde el precio es igual al costo más una utilidad. Entonces, a lo que nosotros estamos haciendo en esta asignatura, al menos en esta clase, es revisar los costos, lo que nos cuesta a nosotros, que no es lo mismo que le vamos a cobrar al cliente, que es el precio. Sí, son cosas distintas, parecidas, pero no son, son absolutamente distintas. En este caso, la estimación de costos, entonces, que nos quede súper claro, no tiene relación, por ejemplo, de cómo van a ser tratadas las desviaciones de los costos. ¿Qué significa desviación del costo? Que la actividad uno yo le haya hecho una estimación, por ejemplo, de 50 unidades monetarias. Y ocurre que llega el día en donde hago el cargo de la actividad y me doy cuenta que salió 70. Entonces, mi estimación no estuvo tan buena, hubo una desviación de cuánto, de 20. Entonces, esa desviación de 20 no se ve en esta parte de lo que es la gestión de proyectos, de los costos, no está relacionada con la estimación de costos. La estimación de costos está relacionada únicamente con determinar cuánto cuesta, pero no, o sea, de eso se encarga la estimación de los costos, pero no de las desviaciones. Las desviaciones es un tema que no forma parte de este análisis. ¿Qué elementos se deben considerar para poder determinar cuánto cuesta una actividad? Bueno, la más obvia es la mano de obra, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de personas se van a requerir para poder hacer cierta actividad? ¿Qué materiales son los que se necesitan? También, por supuesto, equipamiento. Y en equipamientos tenemos que ver si compramos el equipamiento o si en realidad lo arrendamos. A veces para proyectos es conveniente comprar el equipo y se supone que si vamos a continuar haciendo lo mismo, entonces el equipo podría servirnos para otros proyectos. Y en otras instancias, cuando sabemos que el proyecto seguramente es la única vez y no es nuestra línea de negocio, a lo mejor lo más conveniente ahí es arrendar el equipo y pasarlo como un costo operacional y no como un costo de inversión, porque ahí al momento de tomar la decisión
Ahí está el costo de inversión, que significa comprar el equipo, comprar ese equipo, o el costo de operación, que vendría siendo arrendar el equipo. Entonces, el equipo, ahí tengo dos opciones. Lo compro, vendría siendo una inversión, o también podría comprar, lo compro, o lo podría arrendar, que sería un arriendo. El arriendo pasa a ser un costo operacional y, por supuesto, para efectos contables, en algunos casos conviene, para otros conviene más la inversión. En realidad, va a depender cuál es mi objetivo, porque cada uno tiene sus pros y sus contras. El costo de inversión, por un lado, va a permitir depreciar el equipo, los costos de arriendo no. Pero, sin duda, el costo de arriendo va a ser menor que un costo de inversión. Hay que verlo en, en cada uno de los casos, hay que hacer un estudio ahí caso a caso y evaluarlo con su propio mérito para ver cuál es el más conveniente. Por lo tanto, no podríamos decir, convenga, lo más conveniente, perdón, lo más conveniente siempre va a ser comprar el equipo. No, no se puede señalar eso. Eventualmente a veces conviene lo contrario, arrendar y no comprar el equipo. Eh, Arriendos que son necesarios en algunas instancias, arriendo de lugares, oficinas, por ejemplo, que son transitorias, se arrienda. Viáticos asociados a la actividad en donde se tenga que trasladar la persona. Los viáticos también son un tema porque si usted no conoce el lugar, no es conocedor del lugar, podría eventualmente tener grandes desviaciones en viáticos si es que no conoce la realidad. Por eso ahí necesita juicio experto, o sea, alguien conocedor del sector para que lo oriente más o menos de cuánto es el pago de viáticos, o incluso si está trabajando en una organización, saber cuánto es lo que pagan por viáticos y a partir de eso hacer las estimaciones. Compromiso financiero se refiere a costos que tenga el proyecto, deudas financieras, por ejemplo, que estén acompañadas a la compra del equipo. Si lo compro, seguramente lo voy a comprar con algún crédito, esos son compromisos financieros. Y esos compromisos significa que va a tener que pagar una cuota, esa cuota va a tener por su parte lo que es amortización de la deuda, y por otro lado va a tener el interés, ¿sí? El interés de la deuda. Finalmente, hay algo que vamos a revisar también al final ya de la clase, que tiene que ver con las reservas para contingencias o imprevistos. Eso es más o menos lo que vamos a revisar. Ahora, importante señalar que los costos, como decía anteriormente, es distinto que los precios y por eso es necesario hacer esta diferenciación de que no son la misma cosa. Veamos entonces ahora la estimación de los costos propiamente tal. Decíamos que tenemos varias técnicas, ahora las estamos explicitando. Estas son juicio experto, estimación por analogías, estimación paramétrica, estimación eh, bottom-up, que también conocida como el ascendente, estimación de los tres valores, que es la misma que ocupamos para el cronograma, exactamente igual. El forecast es lo único que cambia. El análisis de reserva, que lo vamos a revisar. Costo de calidad, que vendría siendo lo último. Software de estimación de costos para dirección de proyecto. Ahí está el Crystal Ball que nos puede apoyar. Análisis de Monte Carlo. Análisis de propuestas para licitaciones. Esto no lo vemos nosotros, no alcanzamos por el tiempo. Técnicas de grupo de decisión. En realidad son técnicas soft. O sea, no está dentro de las herramientas duras, sino que son técnicas asociadas a trabajo de conversacional, focus group, de eso se trata. Las salidas, con todas estas herramientas uno debería ser capaz de estimar, por supuesto, los costos. Tener la base de los estimados de las actividades anteriores y en el caso que corresponda, la actualización de la documentación del proyecto. Si hay un cambio, por ejemplo, en alguna cotización de algún equipo, es el momento en donde se debe incorporar. Aquí vamos entonces. Esta sería juicio experto. El juicio experto se hace principalmente por información histórica de lo que ha ocurrido en el pasado, por eso se dice histórica. Y esto
se hace a través de poder conseguirse proyectos que hayan estado alineados digamos, trayectos similares, o sea, proyectos similares. Si se está haciendo cargo de un proyecto de implementación de un plan de manejo de residuo peligroso, bueno, consígase un proyecto de esa línea y seguramente ahí van a aparecer todos los costos involucrados, a lo mejor puestos en, en Iquique, y usted lo tiene que hacer a lo mejor en Puerto Montt. Por supuesto que va a tener que considerar las diferencias relacionadas a costos que se producen solamente en Iquique y otros que se producen en Puerto Montt, pero en esencia los costos gruesos los va a tener, porque va a tener el proyecto. Entonces eso se refiere al costo de juicio experto, pero con información histórica. Se basa en proyectos anteriores principalmente. Y en muchos casos con la experiencia del experto. El experto aporta desde su experiencia cuáles vendrían siendo más o menos los costos asociados a cada una de las actividades cuando corresponda. Eh, Esta, por supuesto que las técnicas no necesariamente son 100% una o 100% la otra, pueden haber mix. A eso se refiere cuando es conveniente combinar los métodos de estimación para poder conciliar las diferencias que hay entre ellos. Podríamos decir que son en algunos casos hasta complementarios. Em, la estimación por analogía, que es la que está acá abajo, top-down, requiere de juicio experto, ¿ah? Ahí de repente se generan ciertas discrepancias entre algunos que se dedican al tema de la estimación de los costos y a veces se producen discusiones que a veces no tienen mucho sentido, porque algunos dicen, no, yo prefiero utilizar la técnica por analogía por analogía, que vendría siendo por estimación por analogía, top-down, y el otro dice, no, yo prefiero la técnica de experto. En realidad, la técnica de estimación por analogía, el top-down o el descendente, igual requieren el juicio experto. Entonces, aquella persona que dice yo utilizo siempre el top-down, igual está utilizando el juicio experto. O sea, no es concebible aplicar el top-down si es que no está haciéndolo a través del juicio experto. O sea, los dos se están refiriendo a lo mismo. Es un tema a veces de discusiones semánticas que lo único que hacen es tardar el proceso de estimación de los costos, en vez de estar trabajando en estimar los costos, más allá de saber exactamente el método que están utilizando. Veamos en qué consiste la estimación top-down. Utiliza el costo real de los proyectos similares anteriores, si se dan cuenta lo que le está explicando arriba, eh, como base para estimar el costo del proyecto actual. O sea, se basa en proyectos anteriores, en costos de los proyectos anteriores. Y que, por supuesto, a veces se ajusta en función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. Este método, en general, es bastante rápido y es bastante menos costoso que otros métodos de estimación de costos, porque prácticamente tiene todo en bandeja, o sea, lo tiene costeado el proyecto, lo único que tiene que hacer es ir adaptando y, pues, por ejemplo, parte desde el proyecto costó, no sé, 500 unidades monetarias, el paquete de trabajo 1, paquete de trabajo 2 y paquete de trabajo 3. El paquete de trabajo 1 costó 100, el otro costó 200 y 200. De ahí ya tiene 500 y así se va hacia abajo hasta obtener cuánto cuesta más o menos cada actividad. Por eso se llama top-down, que va desde arriba hacia abajo. El proyecto costó 500 unidades monetarias, lo dividí en tres paquetes, el primer paquete en 100, el segundo en 200, el tercero en 200, y eso me da el total, que en este caso vendría siendo los 500 unidades monetarias. Por eso es un método bastante rápido de poder resolver, de poder estimar, y por supuesto tiene también su parte lado B, y su lado B es que es menos exacto, sin duda, porque no está haciendo un proyecto similar, no es el mismo. Seguramente se lo consiguió, como le dije, en Iquique y esto lo está haciendo en Puerto Montt. ¿Hay diferencias? Por supuesto que las hay. Entonces, puede, digamos, pecar de que sea bastante menos exacto que otro que lo haga de una técnica distinta. Entonces, avanzamos con la que sigue. La estimación paramétrica. La estimación paramétrica quizás es la que todos utilizan porque es como bien lógica, tiene cierta consistencia desde el punto de vista en cuando uno la calcula. Por ejemplo, nosotros en el diploma tenemos que siempre hacer estimaciones
Y una de las que más utilizamos es la estimación paramétrica. Por ejemplo, para el diploma de horas hay 36 personas. Entonces uno tiene que pensar cuántas mochilas, porque cada uno tiene una mochila, cuántas mochilas tenemos que comprar. Bueno, compramos no para la versión, sino compramos para dos versiones para tener economía de escala, porque uno consigue precios más baratos. Entonces ahí tendríamos la cantidad de personas por lo que cuesta la mochila, vendría siendo el costo, ¿vale? Entonces aquí dice, por ejemplo, costos por cantidades, aquí dice unidad monetaria por metro cuadrado, también, por supuesto. Si usted sabe cuánto cuesta el metro cuadrado de poner, no sé, piso flotante, cuánto cuesta, supongamos, inventando un valor, 15.000 pesos el metro cuadrado. Entonces, si quiero poner 10 metros cuadrados, va a ser 15 por 10. Ese es el concepto del paramétrico. Bueno, pero para eso, por supuesto que uno necesita las métricas y la métrica exacta. Entonces, eh, el saber cuánto cuesta una mochila en el mercado va a ser crucial para poder hacer esta estimación. Para eso va a tener que pedir presupuesto, o va a tener que pedir órdenes de compra, o va a tener que pedir cuánto le cobran por cierta cantidad de mochilas. Y seguramente en la medida que compre más mochilas, le van a dar un precio más atractivo que si compra solamente 36 solamente. ¿Sí? Entonces, de eso, en esto consiste la estimación paramétrica. La estimación paramétrica entonces va a estar dado en función exclusiva de cuánto cuesta una unidad y luego la multiplico por el número de unidades y ahí ya tengo el valor bastante cercano a lo real con relación al costo. Lo que tenemos acá es datos de información dura. Ahí tenemos, por ejemplo, año 2007 al 2018. Estos son los volúmenes de producción del 120 hasta 195, que fueron las cantidades producidas. Y aquí está el costo asociado a cada una de esas unidades producidas. Entonces, súper bueno para poder determinar cuánto cuesta las unidades para el 2020, 2021, 2022, a pesar de que todas las estimaciones se han caído bastante en algunos rubros por la situación de la pandemia, pero hay otras que les ha ido bien con la pandemia y estas estimaciones han sido también alineadas con las estimaciones anteriores. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, aquí Excel nos ayuda bastante. Uno lo que puede hacer es graficar volumen contra costo. El costo lo pone en la abscisa, por eso está en la ordenada. Y el volumen lo pone, perdón, el volumen, sí, está bien, el volumen, el costo va en la ordenada y el volumen va en la abscisa. Ahí está el volumen en la abscisa y el costo en la ordenada. Lo pone a graficar en el Excel, se va a una parte del Excel que le permite identificar las desviaciones y ahí solito le entrega la ecuación lineal, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos, la mejor recta que pasa por esos puntos, que se conoce como la estimación lineal. Y le entrega además la información, bueno, si uno la configura para que lo haga, le entrega el R cuadrado que corresponde al coeficiente de correlación lineal. Mientras más cercano a 1 sea ese coeficiente de correlación lineal, mejor va a ser el ajuste. Eso nos dice aquí que, no sé si alcanzan a ver ustedes, pero el valor está del orden de los 98%, 98, dice 0,98. Entonces, ¿qué significa el 98? Significa que el 98% de los datos que están aquí, estos datos, se ajustan a esta línea recta. Lo que es súper bueno, porque esto me permite predecir con bastante confianza, con bastante certeza, lo que va a pasar el 2021, 2022, 2023, porque tengo 98% de probabilidades de que esto se ajuste hacia adelante tal cual como está proyectado. Cuando el R cuadrado nos indica que no es muy confiable, cuando es bajo 0,95, bajo 0,9. Ahí es mejor tirar una moneda y ver un caricello de cuánto sale en el futuro, porque no es confiable una recta que tenga un coeficiente de correlación menor a 0,9. Quizás lo que puede estar ocurriendo, eso sí es importante a lo mejor, y el Excel también lo hace, que a lo mejor estos puntitos, voy a cambiar de color mejor para hacer mejor el ejemplo, quizás estos puntitos que están acá ya no tienen este comportamiento, sino que tienen a lo mejor este otro comportamiento. Perdón, vamos a partir desde acá, aquí, lo voy a hacer de esta manera, ahí. Si se dan cuenta, no se está refiriendo a una línea recta, sino que tiene un comportamiento distinto. Entonces, lo que uno puede hacer, bueno, en realidad,
primero que todo, para poder hacer estas estimaciones, siempre lo primero que hay que hacer es graficar. A veces simplemente con graficar uno se da cuenta inmediatamente que no tiene ninguna ajuste lineal, porque aquí, si se dan cuenta, forzosamente yo lo hice así justamente para que ustedes se den cuenta que esto no obedece a una línea recta, esto es una curva. Entonces ahí uno puede ya inmediatamente estar pensando que esto no tiene ajuste lineal y que probablemente desde el punto de vista analítico el R le va a salir menor que 0,9. Y efectivamente, pues seguramente el R le va a salir 0,7 o 0,6. Entonces con un R cuadrado igual 0,6, eso significa analíticamente que esta curva, la roja, no se ajusta a una ecuación lineal. Y claro, más encima la gráfica también lo confirma. O sea, usted claramente ve ahí que no es una línea recta, pero sí se podría estar ajustando a esto. Y si se dan cuenta, esa línea que estoy dibujando tiene una pinta más bien de una función cuadrática, que también la propone el Excel. Tiene varias propuestas. Tiene estimación lineal, estimación exponencial, estimación logarítmica. Bueno, tiene ahí hartas para elegir. Y ahí usted ve cuál es la que tiene el mejor ajuste. Entonces, no es que la estimación lineal sea mala, sino que los datos no se ajustan a la estimación lineal. Eso hay que dejarlo súper claro siempre desde entrada. Entonces, no siempre va a ser una alternativa a la ecuación lineal. Puede que sea a lo mejor un ajuste exponencial, un ajuste logarítmico, va a depender del comportamiento que tengan los datos y del ajuste que uno tenga. ¿Por qué es importante saber esto? Porque una vez que yo defino el ajuste correcto, voy a poder hacer predicciones hacia el futuro, que es lo que yo necesito para poder estimar mis costos. Porque estos costos fueron los que ocurrieron en el año 2018. Claramente el año 2021 los costos no van a ser los mismos. Y si se dan cuenta, esto responde, tiene un patrón de comportamiento y en este caso se ajustan a una ecuación lineal. Pero podría darse el caso que a lo mejor su ajuste no sea lineal, sino que su ajuste sea más bien de esta manera. Y si uno se da cuenta, va a poder ser capaz de hacer mejores estimaciones y con eso va a ser capaz también de reducir la desviación de la que le comentaba anteriormente. Yo estimé 50 y me salió 70. O sea, no estuvo tan buena entonces mi estimación porque tuve una desviación no menor. Esas desviaciones se reducen en la medida que uno sea capaz de hacer buenas predicciones, de revisar, ser acuciosos con el R cuadrado, con el coeficiente de correlación lineal. Como les digo, a veces simplemente graficando uno se da cuenta que la estimación obedece a una lineal o no lineal. Por ejemplo, en esta era evidente que no era lineal. Entonces ahí lo mejor era cambiar la opción que entrega Excel y les entrega el valor más conveniente, más aceptado. La estimación entonces por analogía, ya reforzando, porque esto es por lo paramétrico, decíamos que requiere un juicio experto. Las de parámetros o las estimaciones paramétricas se utilizan cuando se tienen parámetros, se tienen datos y obedecen a modelos matemáticos como por ejemplo la estimación lineal, que la puede hacer el Excel bastante sencillo. Y en el caso de las paramétricas, lo que le decía anteriormente, basta con multiplicar las unidades por el precio y sale finalmente el costo estimado. Ejemplo, como les dije yo anteriormente, el de las mochilas, también podría ser el de los coffee, cuando teníamos coffee en modo presencial, también pues hay que ver el coffee unitario, cuánto cuesta el, el servicio de refrigerio por participante. Y ahí uno estima el valor de 36 más 1 porque hay que sumar el profe y da 37. Bueno, de esa manera se hace la estimación de costos de tipo paramétrico. Ahora viene el bottom-up. El bottom-up es al revés. El bottom-up parte desde abajo hacia arriba. Este método parte considerando que uno tiene la EDT, la EDT la tiene bien hecha, entonces como tiene súper desglosadas las actividades, empieza actividad por actividad y cada una de las actividades es susceptible de asociarle cierta cantidad de unidades monetarias, cuánto cuesta esa actividad. A partir del comportamiento de esa actividad, me refiero de qué personaje, qué profesional está a cargo de esa actividad, qué materiales ocupa ese profesional,
qué equipo ocupa ese profesional, y a partir de eso voy determinando cuánto cuesta cada actividad. Y en la medida que empiezo a avanzar, voy sumando cada uno de los paquetes de trabajo y finalmente llego al precio total del proyecto. Si se dan cuenta, esto se recoge de una EDT. Está el paquete el paquete de programa, el testeo, documento, procedimiento. Todos esos paquetes de trabajo fueron susceptibles de costear en función de las unidades básicas del EDT. ¿Y cuál es la unidad básica del EDT? La actividad. Entonces, cada actividad va a tener su valor, voy sumando el conjunto de actividades hasta que voy llegando al total, que en este caso son los 500.000 que arroja el sistema que está arriba. Solamente señalar que esta técnica requiere más tiempo, sin duda, porque hay que hacerlo actividad por actividad, se requiere esperar a veces presupuestos, hay que esperar cuánto cuesta, por ejemplo, siguiendo con el mismo caso, el tema de las mochilas, por ejemplo, uno tiene que esperar que el proveedor le entregue oficialmente la orden de compra y saber exactamente cuánto cuesta. Y eso no es de un día para otro, algunos se toman un poquito más de tiempo. Ese es un ejemplo sencillo, pero también si tenemos equipamiento ahí, los tiempos de respuesta suben mucho más. Porque hay que ver los tiempos de importación, cuánto el precio FIP, precios SIF o el FOB. Bueno, son temas que requieren bastante tiempo, entonces los tiempos de respuesta de los proveedores hace que esta actividad se tarde un poco más que las otras. Recuerden que la otra es un proyecto que ustedes los tienen en las manos, saben los costos y ustedes lo único que hacen es ir haciendo ajustes. Pero en este otro caso no, pues hay que hacerlo con eh, costos reales, que hay que conseguírselos, y el conseguírselos es lo que hace que se tarde este proceso porque hay que esperar los tiempos. Hay que estar, digamos, con mucha paciencia, atento a los tiempos de respuesta de aquellas personas que uno requiere de los costos de, de los temas que está cotizando, que pueden ser costos de inversión porque estoy comprando, costos de arriendo porque voy a arrendar, costo de mano de obra, de cuánto voy a pagar o voy a pagar por el valor de la hora senior, que a lo mejor si esto está dentro de un proyecto funcional, perdón, de un proyecto funcional, de una organización funcional, ya está definido el valor senior y en algunos casos hay que buscar cuál es la modificación o pedir que ese valor senior se suba un poco más porque no hay nadie en el mercado que va a trabajar por ese valor senior. Entonces, si se dan cuenta, es bastante más engorroso para hacer una estimación a través del bottom-up. Pero se utiliza, por supuesto, porque ¿por qué razón se utiliza? Porque es más precisa. O sea, aquí las desviaciones son mínimas, claramente. El bottom-up lejos es la mejor técnica de estimación, pero requiere más tiempo, pero sin duda es la técnica más precisa que existe para hacer estimación de costo por analogía. También, por supuesto, que requiere juicio experto, por lo que se considera también de tipo juicio experto esta estimación de bottom-up. No es una no es distinta a la de juicio experto. O sea, cada estimación que requiera de que una persona haga un juicio de valor respecto a esa estimación se considera también juicio experto. Esto ya lo habíamos comentado, que vendría siendo la estimación top-down, pero aquí la ponemos con un ejemplo, pero aquí es al revés. Este es el total del proyecto y yo empiezo a hacer la distribución basada en información de otro proyecto y la empiezo a distribuir hasta llegar a las subactividades o a la unidad atómica de la EDT. Eso es eh, empezar a asignar a cada una de las partidas asociadas al EDT hasta llegar a la unidad más básica. Recuerden que para utilizar el top-down se requieren usar relaciones de datos históricos. No puedo partir de cero, necesito de base un proyecto similar que tenga costos y a partir de eso empiezo a hacer la distribución hacia abajo. Empiezo a distribuir en cada uno de los paquetes de trabajo los valores en que aparecen. Lo que uno se puede conseguir, por ejemplo, el valor sale 500, ahí aparece la distribución, entonces a lo mejor con lo que yo me puedo quedar es con la distribución. Quizás me puedo conseguir cuánto es el presupuesto de ahora y nos dicen, sabe que son 700. Ah, bueno, los 700, ¿cómo lo distribuyo? Aquí tengo 20, 30, 40, 5, 5. Entonces, eso es muy útil. ¿Cuánto es el porcentaje de lo que se lleva a mano de obra en este proyecto? Entonces, ese porcentaje generalmente no va a variar. Lo que sí va a variar es este valor.
pero el porcentaje que se lleva cada una de las partes es muy raro que varíe. Por eso es bueno conseguirse proyectos que ya existen respecto a eso. Estimación por los tres valores. Esto ya la conocen. Esto lo vimos en la clase anterior, que está asociado a la estimación de los tiempos de cronograma, pero ahora este mismo modelo, esta misma función, este mismo algoritmo, se utiliza para estimar los costos. Y por eso decía que es muy similar al de la clase anterior, porque aquí lo que hay que hacer es estimar un costo estimado. El costo estimado va a estar dado entonces entre el costo optimista, el costo más probable y el costo pesimista. Esto es lo que se conoce como la función objetivo, es que desde el punto de vista de lo que es la ingeniería industrial habla mucho de la función objetivo, que esa función objetivo la debo maximizar o la debo minimizar, depende de dónde esté. Si son costos, minimizo. Si son temas asociados a oportunidades y que tenga que ver con utilidades, por supuesto, la maximizo. Entonces uno maximiza utilidades y minimiza los costos. Esta función objetivo es la función que ahí aparece y esta es la que uno tendría que poner en el Monte Carlo para poder determinar el, el costo estimado en función de del modelo que entrega Monte Carlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que agregarle a Monte Carlo? A Monte Carlo hay que entregarle estos tres valores, esos tres valores y el forecast. El forecast es la función objetivo, o sea, el resultado de esto. O derechamente ponerle la función adentro, escribirla, y ahí hace las iteraciones y le va a dar un costo estimado en función de probabilidades. Entonces, uno va a poder leer ahí, de acuerdo a la distribución que se tenga, cuál es la probabilidad de que usted efectivamente gaste ese dinero eh, a través del avance del proyecto. Entonces uno puede decir que si usted tiene presupuestado, no sé, 500, y efectivamente gaste 500, ¿cuál es la probabilidad que logre ajustarse usted al, al, al presupuesto? Hace poco escuchaba, no sé si lo escucharon ustedes, pero todo lo que tiene que ver con el borde costero con COM está adjudicado a una empresa y la empresa ya desistió de continuar porque está sobrecosteado. Con todo lo que ha ocurrido, los materiales de construcción se levantaron por sobre lo estimado, entonces ya no es factible seguir con el proyecto porque ya no se van a ajustar a presupuesto y van a salir con números rojos si continúan con el proyecto. Bueno, eso tiene que ver con esto. ¿Qué probabilidades hay reales de que nos ajustemos a presupuesto? Y eso se hace con esto. Costo optimista, costo pesimista, costo más probable, nos va a dar un costo estimado, y eso es lo que se echa a correr en el Crystal Ball y le va a entregar una probabilidad de ocurrencia. En algunos casos de los que revisé, hicieron muy bien lo que es el tiempo estimado, tiempo más probable y tiempo pesimista, pero lo que se falló fue en poner el forecast que corresponde al tiempo estimado. Y el tiempo estimado no es el plazo, sino que es el tiempo estimado entregado por esta ecuación. Y ahí les va a dar justamente la distribución triangular que ocuparán algunos, que está bien, no hay problema, pero otros les dio una cosa así, con dos rayas, y eso es por el no haber usado el tiempo estimado, solamente por eso pasó eso. Entonces eso hay que corregir para que no ocurra en esto, porque aquí hay que hacer exactamente lo mismo, usar Crystal Ball con los tres valores y utilizándolo como costo estimado el forecast para que les dé la distribución triangular, que creo que es la más apropiada para poder llegar al desarrollo de esta entregable. Aquí tenemos el análisis de reserva. Las reservas, bueno, siempre un proyecto, por más que uno sea muy acucioso en la estimación de los costos, ya vemos que hay imponderables, como por ejemplo la pandemia. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una pandemia que durar tanto tiempo? ¿Quién iba a pensar que los costos de las materias asociadas a la construcción se iban a levantar y que no resiste ningún análisis? Bueno, esos son imponderables, ¿sí? Y para eso es necesario tener reservas. Y esas reservas generalmente también se dejan establecidas antes de que comience el proyecto y están disponibles para enfrentar algunas situaciones que se puedan resolver a través del análisis de reservas. Entonces, ¿qué es lo que son las reservas? Son unidades monetarias, así que es platita disponible
al proyecto y que tiene como objeto afrontar riesgos que puedan ocurrir durante su ejecución. ¿Qué riesgos? No son riesgos ocupacionales, son riesgos como los que acabo de comentar. Aumento del precio de las materias primas, aumento de la mano de obra, del precio, por supuesto, el precio de la mano de obra, eh, proveedores que estaban disponibles ahora no están, y eso significa que voy a tener que cambiar proveedores y seguramente voy a tener que conseguirme uno que, dada la condición en que yo le estoy pidiendo esta última hora y rápido, me va a poder cobrar lo que él quiere. Eso significa sobrecosto. Esos son análisis de reserva. Entonces, ¿cuáles son los tipos de reserva? Están las reservas por contingencia, eh, y esto es importante señalar que las reservas por contingencias forman parte de la línea de las bases de costo. Ahí vamos a ver un poquito más abajo la línea base de los costos. Y es un monto que se estima a partir de diferentes técnicas de gestión de riesgo, que no las vemos hoy día. No forman parte tampoco de los entregables para esta sesión. Entre ellas está el árbol de decisiones y el valor esperado monetario. Esta reserva también se utiliza para combatir lo conocido o desconocido. O sea, ahí está hablando sobre, hay una matiz que uno puede, a partir del análisis de riesgos, determinar lo conocido, lo desconocido, que tampoco forma parte de esta clase porque eso va en lo que vemos con gestión de riesgos. Así que eso todavía no lo vemos por ahora. Así que simplemente señalar que se utiliza para combatir lo conocido desconocido, que por el momento para nosotros va a ser desconocido porque no forma parte de esta clase ver el tema del riesgo. Ahí dice riesgo identificado, pero el riesgo identificado, recuerden que está solamente dentro del contexto de esta asignatura que es gestión de proyectos, para no confundirse con lo que nosotros vemos desde el punto de vista ocupacional. La norma 45001 es súper clara en señalar que los riesgos se deben evaluar y que los peligros son los que se identifican. Así que esto solamente está en el contexto de la norma asociada a gestión de proyectos, que sí habla de identificación del riesgo, que también lo vamos a ver cuando veamos riesgos. Pero por ahora, dejar solamente esa precisión de que aparece riesgo identificado, pero en el contexto de la gestión de proyectos y no de la identificación de peligro y evaluación de riesgo que nosotros vemos de orden ocupacional. Importante señalar que las reservas deben sumarse a los costos de cada paquete para obtener el costo total. Eso es importante recordar. Y estas reservas, se deben sumar a los costos de cada paquete para obtener el costo total. Eh, Eso está puesto aquí. Fíjense, el presupuesto entonces va a estar dado por la línea de base de los costos más las reservas de gestión. O sea, cuando yo termine el EDT, ahí, que vendría siendo la línea de base de los de costos, porque la EDT ahora le voy a tener que agregar las unidades monetarias por cada una de las actividades, y eso me va a dar el valor del paquete de cada uno de los paquetes que forman parte de la EDT, y a eso yo le agrego las reservas por gestión para enfrentar situaciones riesgosas. Por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, aumentos de precio de las materias primas, aumento del precio de la mano de obra, eh, estimaciones que no fueron concebidas inicialmente en los proyectos. En, en términos de reservas de gestión, no forma parte de la línea base de costos, ahí se ve, pues, no forman parte de la línea base de costos, se suman afuera. Y es un monto también arbitrario, y en general se estima entre el 5 al 10% del total del proyecto, ¿sí? Eso va a depender del criterio de las métricas que estén asociadas a los proyectos. Cada uno de los proyectos tiene ahí ese valor, así que es un valor más bien arbitrario. Generalmente se ocupa el 5%. 5% son como, que se conoce también como imprevistos. 5% imprevistos. ¿5% de qué? Del valor del proyecto. O sea, 5% de los ingresos. Si los ingresos son 100, el 5 sería de imprevistos. Bueno, este monto también es conocido como imprevisto, bueno, lo dije ya anteriormente,
y se destina para combatir lo que habíamos dicho anteriormente, lo conocido de lo desconocido, que por ahora no lo vamos a señalar. Lo del padding también lo vemos, eso tampoco lo vamos a ver en esta oportunidad. Entonces, aquí se me pasaron un par de líneas que no forman parte de esta sesión. Lo de abajo sí, fíjense donde aparece línea de base, perdón aquí, creo que lo puedo hacer con este, ahora sí. Línea base de costos, que vendría siendo la de arriba, se hace en función de la estimación de los costos de paquete de trabajo asociados a la EDT, más las reservas por contingencia. O sea, estas son contingencias que están asociadas a, a los paquetes de trabajo. Y las reservas de gestión están fuera del paquete de trabajo, que están asociadas a lo que estamos viendo acá, 5% de imprevisto. Las reservas de contingencia son mantenidas por la dirección del proyecto, que se encargan para cubrir los sobrecostos. En cambio, las reservas de gestión son para asignar y mantener fondos eh, para sumarse a los costos de cada paquete cuando o cuando sea necesario, cuando se requieran. Eso vendría siendo. Entonces, avanzamos con la parte final que corresponde a los costos de la calidad. Bueno, el tema de la calidad, por ahí señalan que la calidad no cuesta más, en realidad sí cuesta porque se requiere para que algo tenga calidad, hay que invertir en calidad. Y eso tiene su precio, no es gratis, no es free. Sin duda que el comentario que se señala, que Deming también lo señalaba súper bien, que finalmente invertir en calidad le sale gratis, claro, porque en la medida que uno invierta en calidad va a evitar costos de reprocesamiento, costos de materiales que salen de mala calidad y esos generalmente son devueltos. O sea, a la larga, efectivamente, si uno invierte en calidad, van a salir productos mejor, de mejor calidad, para la redundancia, van a cumplir los requerimientos y por supuesto que eso va a crear valor al bien o servicio que se está entregando, el cliente lo va a valorar y eso a la larga le va a hacer bien al negocio, al proyecto, lo que sea. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente uno podría decir que prácticamente se paga sola la calidad y como comillas es gratis. ¿Por qué? Porque finalmente uno ahorra todos los costos de reproceso, todos los costos de la mala calidad. En ese sentido está hecho ese eslogan. Pero que es distinto a pensar de que la calidad no tiene valor, o sea, no tiene costo, sí tiene costo. Y de hecho hay software que se dedican justamente a buscar el equilibrio entre cuánto invierto en calidad, hasta cuánto invierto en calidad para llegar a ese punto de equilibrio. Porque, claro, uno podría aquí invertir, por ejemplo, en entrenamiento, en la gestión de la calidad, auditorías de seguimiento, de aseguramiento de la calidad o de la generación de reportes de control. Entonces tendría que tener para cada una de las actividades eh, un aseguramiento de la calidad y eso significa un costo extra de lo que ya se está produciendo. Eso, como les digo, hay que buscar el punto equilibrio, el justo equilibrio entre los costos de la calidad y los costos de producción para que finalmente, efectivamente, se traduzca en un beneficio y no se produzca lo contrario, que nos pasemos demasiado los costos de calidad, lo que restrinja la producción, porque estamos buscando un producto tan perfecto que finalmente vamos a producir muy pocas unidades y finalmente esas unidades no van a ser capaces de abastecer la función de producción. Entonces, por eso es que hay que buscar el justo equilibrio, de tal manera que se logre obtener ese beneficio. Los costos de la calidad, solamente comentar que deben ser considerados al momento de estimar los costos. ¿Y cuáles son esos costos? Aquí están los ejemplos. Entrenamientos, por ejemplo, en gestión de la calidad, auditorías de aseguramiento de la calidad y generación de reportes de control, entre otros. Los costos de del ciclo de vida, por ejemplo, de un proyecto, incluye también todos los costos del proyecto. Y eso incluye no solamente el proyecto, sino que también el producto, los costos en ese sentido. Bueno, hasta aquí es lo que tenía preparado para hoy. No sé si hay alguna duda o consulta respecto principalmente a lo que está en el modelo de regresiones. Yo no quise
entrar en detalle porque asumo que ustedes ya saben hacer regresiones. Quizás es un supuesto que no es correcto, no lo sé, pero ahí necesitaría una retroalimentación de parte de los que están aquí presentes si realmente lo saben o no. Si no, lo dejamos hasta acá y estaríamos ok respecto